España la forma es que ha sido la subordinación del principio de legitimación democrática al principio monárquico. Eso es lo que ha ocurrido en España siempre. Que funcionaría que nos convertimos en súbditos de alguna manera. Se admite, siempre tiene que haber algún elemento representativo. Es decir, ya no se puede gobernar al país como con una monarquía absoluta, sino que hace falta que las Cortes estén presentes. Pero unas Cortes que están desde todo el siglo XIX y hasta el 31, son unas Cortes constitutivamente corruptas en su composición, con una corrupción electoral, y por lo tanto son unas Cortes que son escasamente representativas. Es decir, la monarquía es el centro de gravedad y tiene un órgano de colaboración que son las Cortes Generales, pero realmente las Cortes Generales no son el centro de gravedad del sistema político. Eso cambia en el 31 y eso es lo que se quiebra, contra eso es contra lo que se hace la guerra y lo que se acaba de raíz con el sistema que venía de la Segunda República, y eso se recompone con la transición. Esa es la ley para la reforma política y el decreto ley electoral de marzo, de abril del 77, ¿no? que es la Constitución. La Constitución del poder no está en la Constitución española del 78, está en la ley para la reforma política y en el decreto ley, que siguen materialmente vigentes. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, que establece, bueno, pues que hay una crisis de régimen donde los tres elementos esenciales que han sostenido el statu quo político y económico en España, desde cuando menos la restauración canovista, hoy están haciendo aguas: el bipartidismo, la monarquía y el antifederalismo. Para discutir de esta crisis de régimen y del papel de la monarquía en estos asuntos tenemos, como siempre, una mesa de lujo. Nos acompaña Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Nos acompaña, me ha costado, pero lo he logrado, Manuel Rico, director de Infolibre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitar. Y cierra la mesa Julia Pérez, periodista de Tribunales de Público. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hay mucha ocultación de lo que ocurre, hay discursos de normalidad y hay discursos también que quieren de alguna manera presentar lo que está ocurriendo como una crisis, ¿no?, de régimen. La pregunta que os hago en un minuto, ¿estamos realmente ante una crisis del régimen instaurado por la Constitución del 78? ¿Estamos simplemente en un pequeño cambio? En un minuto, vuestra percepción. Manuel, empezamos contigo. A ver, yo creo que crisis hay, eso es evidente. Yo matizaría lo de está haciendo aguas que planteabas al principio, ¿no? Yo me quedo más con el concepto de crisis. Yo creo que en los tres elementos que has mencionado, sin duda hay crisis de diverso calado. El bipartidismo, pues están intentando hacer todo lo posible para superarla. Hoy mismo hemos tenido la elección de 4 magistrados para el Constitucional en el Senado a través de un pacto bipartidista. La de la monarquía, pues ha tenido un momento crítico cuando ha tenido que abdicar el anterior rey, Juan Carlos I, y bueno, quiere decir que están ahí. Ahora, hablar de que hacen aguas a mí me parece excesivo, ¿eh? O sea que yo lo matizaría. Hay que ver, yo no sé cómo va a terminar ese partido, ¿eh? El partido de la crisis del régimen. Ignacio, no sé si recordamos, ¿no?, de alguna manera tanto ruido, ¿no?, dentro del Poder Judicial. No sé si eso nos puede ayudar a hablar de crisis de régimen. Al menos de crisis, si se transforma en conflictos jurídicos que acaban judicializándose, es evidente que ahora mismo, bueno, pues la monarquía está siendo sentada en el banquillo, en el caso Nos, en el famoso caso Nos. Incluso un miembro de la Casa Real ha sido condenado. En ese punto, bueno, pues claro, sí, el bipartidismo, bueno, pues los partidos políticos y principalmente los que han detentado el poder en estos últimos años están siendo sentados en el banquillo por numerosos escándalos de corrupción. Y finalmente, en el tema del centralismo versus federalismo, bueno, pues hay un tema que es el proceso de Cataluña, de desconexión, bueno, proceso de Cataluña que está siendo judicializado tanto en el Tribunal Constitucional como después en los tribunales de justicia ordinarios. Y lo estamos viendo día a día, como hay procedimientos abiertos contra los dirigentes que en su momento han abanderado el proceso independentista. Julia, y todo esto además
no podemos dejar de recordar ese famoso día donde fuimos a los kioscos y el 100% de los diarios estaban cubiertos por la misma información del BBVA, ¿no? Si mal no recuerdo, el Santander, era el Santander, ¿no? De alguna manera los medios terminan, ¿no?, de cerrar esta crisis diciendo que no hay crisis cuando parece evidente que sí la hay. Hay crisis, afecta efectivamente a estos tres elementos esenciales de la conformación del Estado y sí que es cierto que la debilidad de los medios provoca que determinadas informaciones a lo mejor no se publiquen de una manera tan destacada. Hay que destacar también que en las redes, por ejemplo, en los tribunales se ven que las redes de blanqueo coinciden en cuanto a los autores, que son muy pocos, o sea, tanto en drogas como en blanqueo de capitales. En el mundo internacional y en las sociedades offshore hay una serie de sociedades que se dedican a blanquear y detrás hay entidades financieras. Lo que pasa es que llegar hasta ese punto provoca pues, presiones a fiscales, insinuaciones de, pues, no, de mi marido trabaja y lo dejan caer a un fiscal. O sea, son presiones encubiertas en el fondo, pero que detrás lo que hay es también una crisis bancaria muy seria y que no se está afrontando bien, creo yo, en cuanto a lo que es la investigación judicial de determinados casos de corrupción política, que también es corrupción económica. Y esto confluye respecto al panorama de un Estado construido federal o afederalizado, que se construyó con el Estado de las Autonomías y que ahora pues está rompiendo las cuadernas para convertirse en un Estado confederal, que es lo que pretenden algunas fuerzas soberanistas. Vamos a ir por partes. Quería primero analizar, ¿no?, lo que tiene que ver con el bipartidismo y también con algo que estamos empezando a analizar también en España. Es algo que durante la transición abrió algunos estudios sobre las élites del poder, pero parece que estamos volviendo a recuperar el interés por saber quiénes son los que mandan, ¿no? Y de alguna manera, cuando uno mira desde finales del siglo XIX, algunos pueden plantear que desde los reyes católicos, ¿no?, el comportamiento de determinadas familias, llegas al IBEX 35 y llegas a una serie de entramados donde esa aristocracia se convierte en aristocracia del dinero, también va a tener sus tramas internacionales, son las puertas giratorias, es la vinculación con la alta política, son los consejos de administración de las grandes empresas y al final tenemos un entramado, ¿no?, que de alguna manera se sostenía, ya digo, por ese acuerdo bipartidista, que es el que ahora se está rompiendo. Vamos a escuchar a Pérez Royo. El bipartidismo, la monarquía y el antifederalismo, añadiríamos también el papel del catolicismo, suponen de alguna manera la defensa de una trama que va desde Cánovas del Castillo hasta la actualidad y que también se expresa desde la Reconquista. Y se expresa en una serie de familias. Esa trama viene desde la Reconquista, claro. Esa trama viene en la historia de España. Y esas familias están hoy en el IBEX 35. Claro, con una aristocracia que después se ha ido reconvertiendo y que ha ido transformándose, pero que es un sistema de poder que se manifiesta con una intensidad y con una tendencia a la desigualdad tremenda y al autoritarismo tremendo, ¿no? Y esa es nuestra historia. Y ha habido algunos momentos de quiebra, se han generado resistencias en la sociedad española y las sigue habiendo, o sea, para eso no es un paseo militar tampoco, no es que y por eso de vez en cuando tienen que recurrir a la dictadura, ¿no?, porque no es capaz de mantener las formas mínimas, ¿no?, para gobernar con unas fórmulas constitucionales, ni siquiera democráticas, ¿no?, como ya le pasó en la primera restauración, ¿no?, Entonces, este es uno de los motivos por los que en España no se reforman las constituciones, no se reforman nunca, porque es un sistema político que no abre camino al principio de legitimación democrática, que limita la forma de manifestación del principio de legitimación democrática y en consecuencia no le permite reproducirse. Y por eso es una fórmula política que entra periódicamente en crisis y que tiene que renovarse. La única vez que se intentó hacerlo claramente democráticamente, en el 31, viene la respuesta más brutal, la guerra civil más espantosa que hemos tenido. Pero cuando hay una manifestación de democracia genuina del principio de legitimación democrática, eso hay que... O sea, la reacción de Franco es la de Fernando VII frente a la revolución, frente a la Constitución del 12. Acabar con ella, que se tenga como no puesta, como si no hubiera existido nunca. Es lo que hace Franco. Hay que erradicar de raíz todo lo que ha significado la República. Muy contundente, ¿no? Es
como la lectura de que hay algunos que solamente juegan, ¿no?, a la baraja democrática si tienen las cartas marcadas. Manuel. Bueno, yo comparto prácticamente lo que ha hecho el catedrático Pérez Royo al 100%, ¿no? El tema de la trama, de que hay unas élites y que en determinados momentos, cuando han creído que podían perder el poder, o más que el poder, el control sobre la sociedad, sí que han reaccionado brutalmente, ¿no? Ahora, tú nos planteabas al inicio una pregunta relacionada con ello, pero era sobre el bipartidismo, ¿no? Entonces, El bipartidismo como la garantía de sostener esta trama, ¿no?, como de alguna manera mayordomos de esa trama. A ver, en España ha gobernado, vamos, desde la Constitución del 78 ha existido de hecho un régimen bipartito, ¿no? Quiero decir, al principio era con UCD, luego ya pasó a ser con Alianza Popular, Partido Popular. Por lo tanto, en la medida en que esas tramas de poder existen, pues obviamente se han apoyado, se han nutrido y hay vasos comunicantes con los dos principales partidos. ¿Está en crisis? Bueno, se puede medir. Quiero decir que antes en el 2011 el bipartidismo tenía el 80% de los escaños del Congreso, el 80 y pico, y ahora tienen el 60%. En fin, estoy hablando de memoria, números grosso modo, ¿no? Bueno, pues negar que hay crisis cuando pasas de controlar el 80 al 60% del voto y de los diputados del Congreso es absurdo. Pensar que el bipartidismo se va a hundir mañana cuando mantienen el 60% y el control sobre el poder efectivo, pues yo creo que también es un ejercicio iluso, ¿no? Entonces yo creo que están ahí los dos elementos, ¿no? Y que la clave será en los próximos años saber si ese 60% efectivamente pasa al 45%, y entonces sí que se podría hablar de un hundimiento del bipartidismo y de un cambio de régimen en ese sentido, o si los dos principales partidos, en la formulación que sea, porque bueno, ya se produjo en los años 80 un cambio de un partido por otro, UCD por Alianza Popular. Entonces, esos dos principales partidos que representen al centro-derecha, bueno, el centro-derecha abarca hasta la extrema derecha, ¿no?, pero y al centro-izquierda, en la formulación que sea, mantiene el poder y tenemos otros partidos que impugnen más el régimen en torno al 20-25%, o si lo que se produce es al revés, es que vuelven a recuperar y se acercan otra vez hacia el 70%. Hombre, yo creo que las realidades que dice Javier Pérez Royo son incontestables. Desde el punto de vista jurídico-constitucional, es verdad que es una constitución de modificación súper rígida en el título 10º para modificar, sobre todo, aspectos sustanciales de la Constitución, ya no solamente la Declaración de Derechos Fundamentales, sino también la monarquía, por ejemplo. Son normas súper rígidas que exigen unas mayorías muy cualificadas, después un referéndum y después ser avalado por otras mayorías cualificadas. Desde el punto de vista ese, es evidente que es una Constitución súper rígida y que es muy difícil, por no decir imposible, modificarla. Desde el punto de vista de los dos partidos principales, yo creo, y ahí lo dice él, la Ley de Reforma Política de 4 de 1977 es evidente la que establece ese sistema electoral, que siempre se achaca al pobre don el reparto de escaños, cuando en realidad son las circunscripciones, que son muchas circunscripciones y donde se reparten muy pocos escaños, con lo cual es ya poco proporcional. Entonces, eso se diseña en la Ley de Reforma Política de 4 de 1977, hace 40 años, y viene a ser refrendado por la Constitución de 1978. Son 50 circunscripciones más Ceuta y Melilla, donde se reparten 350 escaños, ni siquiera se va a los 400 escaños, con lo cual son muy pocos escaños a repartir y donde, por tanto, se prevalece sobre todo los partidos que tienen una implantación a nivel de todo el territorio nacional, como pasa en Castilla y León, en territorios poco poblados y además de fuerte componente conservador. Con lo cual yo creo que ahí sí que se trata yo creo que lo diseñó perfectamente en la reforma política, que fuera así, y donde también se da una cierta prevalencia. Pasa es que ahora están un poco en declive las minorías nacionalistas, que han jugado un papel decisivo en una época determinada. Pero no solamente eso, Ignacio, sino que además en esa ley para la reforma política, que es la última ley del franquismo, ¿no? Es la ley
Sí, ya con lo fuera cual, del franquismo. Ya claro, es con unas pero, cortes, sí, pero todo el franquismo. discurso de la ley a la ley, de la transición, funciona como la última ley, que es la que va a articular el famoso harakiri supuesto de las cortes franquistas. Ahí se establecen estos tres elementos que hemos planteado. Se establece la monarquía, ahí, es decir, se establece como una continuación del franquismo, se establece un sistema electoral que genera necesariamente un bipartidismo. Somos el único país que tiene en la Constitución después el sistema electoral, y se establece también el antifederalismo, al establecer una desproporcionalidad y un Senado que va a actuar desde el comienzo con 41 senadores reales como un freno a cualquier tipo de deriva federal, ¿no? Si miramos lo que nos contaba en Évole Pedro Sánchez, es decir, que cuando uno de estos dos grandes partidos del bipartidismo pretende abrir paso a otras nuevas fuerzas políticas que entren en el gobierno, le dicen, uno de estos miembros de ese poder ampliado que es el Grupo Prisa, le dicen, no, si haces eso vamos a acabar contigo, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, sí que parece cierto que en estas reglas del juego marcadas no hay mucha posibilidad de salir del bipartidismo, Julia. A ver, yo creo que la Constitución nos ha dado 4 décadas de paz en una sociedad surgida después de una dictadura, de una guerra. Eso sí que lo creo. Ahora bien, sí que es cierto que se consagró ese bipartidismo precisamente para dar una estabilidad al sistema, y como dice Pérez Royo, su propia reforma es casi imposible, por no decir imposible, porque dentro de su propia reforma está su propia autodestrucción, tal y como se ha concebido. Entonces, las presiones regionales están provocando un intento de reforma. Se intentó con los estatutos en el año 2004, incluso se pulió bien el Estatuto de Cataluña, y yo creo que uno de los problemas que hubo y la crisis de legitimidad surgió con un referéndum que fue votado en Cataluña, y sin embargo luego se recurrió al Tribunal Constitucional como para anularlo en sí, ¿no? Y eso provocó un desafecto que ha ido creciendo con el paso de los años. La utilización y el abuso del Constitucional o del Tribunal Supremo para solucionar conflictos que son políticos y que nacen dentro del propio pacto constitucional, yo creo que eso es lo que nos ha llevado a esta situación. Coincido con Manuel que hoy por hoy son el 60% de la opinión y de la voluntad de los españoles, y que por lo tanto habrá que ver con el paso del tiempo si realmente cabe otra fuerza mayoritaria, o hay que conformarse con minorías mayoritarias constantemente, ¿no? ¿No crees que haya un blindaje real del bipartidismo? Que ya digo que para mí no deja de ser un ejemplo claro, que cuando un secretario general, es verdad que lleno de mucho ruido por este devenir raro que tiene el Partido Socialista, pero cuando plantea la posibilidad de que a mí me recuerda a lo de la Guerra Fría, ¿no? Cuando en Yalta-Potsdam Estados Unidos prohíbe que entren los comunistas en el gobierno, pues parece que nuestro régimen del 78 prohíbe que entre alguien que no sea el PSOE, el PP o los aliados PNV y Convergencia Democrática de Cataluña en el gobierno. Pero, Juan Carlos, es que ese secretario general del que tú hablas, que efectivamente terminó siendo defenestrado, bueno, pues básicamente por muchas cuestiones, no se puede simplificar, pero en el que Prisa, ya que lo mencionas, jugó un papel muy determinante, es que ese secretario general se estuvo apoyando durante 2 o 3 años en Prisa para hacer lo mismo. Claro. ¿Cómo se cargó a Tomás Gómez? Bueno, pues a través de una de las encuestas más curiosas que se han publicado en la prensa occidental, probablemente las últimas 4 décadas, ¿vale? En el que los madrileños, 2 horas después de que hubiesen defenestrado a Tomás Gómez, ya tenían una opinión formada y lo sabían la mayoría, es una cosa realmente, en fin, kafkiana, y se apoyó durante años en ese mismo grupo para hacer lo mismo que terminaron haciendo con él, y con ello no justifico ninguna de las dos cosas. Y ese secretario general fue el que sometió a las bases del PSOE un acuerdo con Ciudadanos. Entonces, es que claro, las lecturas unívocas son muy complicadas. Aquí han pasado muchas cosas. Como todo régimen de poder, hay toda una serie de elementos, hemos tocado algunos, desde la estructura, la ley electoral, a las estructuras mediáticas que juegan a favor del poder y que se sienten más cómodos en un régimen bipartidista. Sin ninguna duda, negarlo sería absurdo. Ahora, quiero decir, pensar que se cargaron a Pedro Sánchez simplemente porque intentase pactar con Podemos, yo creo que no es así, y que en esa historia además, en fin, Podemos también tiene su papel y su parte de culpa en que no se llegase a un acuerdo de gobierno.
Bueno, pues el acuerdo de gobierno cuando se planteó era que Podemos fuera simplemente un acompañante de piedra, es decir, que fuera el acuerdo de Ciudadanos con el PSOE, con un programa fijo, marcado e incuestionable, y que Podemos desde fuera simplemente dijera amén a ese acuerdo. Y parece sensato que, pese a discusiones internas, Podemos consultar sus bases y las bases dijeron no, no queremos ese acuerdo. Por tanto, no sé si la lectura de esa mayoría de las bases de Podemos entendió mal que realmente de lo que se trataba era simplemente de evitar algo que había planteado algún miembro de la banca, es decir, que no hubiera una gran coalición, es decir, que se impidiera a toda costa, que hubiera un gran acuerdo entre el PSOE y el PP que dejara a Podemos como la única fuerza de la oposición, porque entonces se rompería este juego turnista que viene desde Cánovas del Castillo. Que buena parte del poder económico que prefería un pacto PSOE-Ciudadanos en concreto, en aquel momento, porque claro, ha pasado un año, desde enero, cuando Rajoy estaba, enero del 16, realmente tocado, ¿vale? Y parte del poder económico apostaba por un recambio ahí, y hubiese sido perfecto para ellos probablemente el pacto PSOE-Ciudadanos, y en eso estoy completamente de acuerdo, pero insisto, yo creo que no, pero en fin, creo que nos desviamos del tema, pero sí, yo creo que Podemos tampoco actuó con la cintura necesaria para haber puesto eso mucho más complicado o para haber en aquel momento llegado a un acuerdo. Yo no creo que la culpa de que no hubiese un pacto sea el 100% del PSOE. Estoy hablando de febrero, marzo del año pasado. Bueno, en cualquier caso sí que parece evidente que la ruptura del bipartidismo genera ruido, ¿no?, sistémico, ¿no?, y que eso se traduce, como hemos visto, el público está sacando constantemente información acerca de todos los tejemanejes, ¿no?, que había para intentar, con facturas falsas y demás, imputar a Podemos falsas acusaciones de financiación. El otro gran elemento que veníamos planteando tiene que ver con el antifederalismo. Hay una idea que es complicada de entender, ¿no?, porque en otros lugares de Europa la derecha económica puede convivir en estructuras federales, en España no. Y eso no es fácil de entender, ¿no?, porque el poder económico en España ha jugado a la baza del centralismo, ¿no? Vamos a escuchar a Pérez Royo. En nuestra historia constitucional, democratización y descentralización han ido siempre de la mano. Vamos, siempre. O sea, primero ya desde la primera experiencia, el sexenio revolucionario. Sexenio revolucionario que no por casualidad empieza el federalismo a tener actos de presencia y va a desembocar en la Primera República, ¿no? La Constitución del 69, la descomposición de ese sistema, pues acaba en la Primera República, que curiosamente también son los 4 presidentes de la Primera República fueron catalanes, ¿eh? La única vez que los catalanes han sido presidentes del gobierno de España, del presidente, ha sido con la Primera República, y los 4 fueron catalanes, ¿eh? ¿Y cuál es la explicación? Entonces siempre, y después en el 31, exactamente igual, y el 31 se viene preparando, o sea, la crisis del sistema político de la Restauración es la consecuencia de la confluencia de 3 elementos, que es el socialismo, el republicanismo y el nacionalismo, catalán y fundamentalmente catalán, también vasco, pero fundamentalmente catalán, ¿eh? Esos son las 3 fuerzas, los 3 elementos que hacen que el sistema de la Restauración esté en crisis, y que son los 3 elementos que están en el Pacto de San Sebastián y que después van a estar en el gobierno provisional de la Segunda República, y los que hacen la República, era el núcleo esencial de la República, ¿no? Entonces, siempre, en España, siempre que ha habido protagonismo democrático en la sociedad española, y siempre que ha habido una manifestación del sufragio que no estuviera corrompida por la corrupción electoral, etc., siempre automáticamente. Y incluso cuando después del régimen de la Guerra Civil, que parecía que se había erradicado eso de raíz, cuando en los últimos años de la muerte de Franco se ve que en fin, que vamos a tener que transitar hacia algún tipo de democracia, inmediatamente el tema de la autonomía aparece, y en todas las plataformas de los partidos unitarios que están presentando la transición aparece el tema de la autonomía como un tema central. En democracia tú no puedes conseguir, con un Estado unitario y centralista,
articular democráticamente la sociedad española. Eso es imposible. O sea, lo tienes que hacer con la guerra civil, claro. Tienes que hacer con la guerra civil. Sí, con un régimen como el de Franco, entonces sí. Pero en cuanto le quitas eso, en cuanto le quitas esa barbarie, ¿no? esa barbarie represiva, tú no puedes. O sea, eso es imposible. España es constitutivamente un Estado en el que eso no es posible hacerlo. No es posible hacerlo. A la derecha le gustaría. La derecha, esa es su manera. Nunca ha reivindicado ni nunca ha sido. Pero no puede. No puede. Y entonces acepta el mal menor. El Estado de la autonomía es el mal menor. El Estado de la autonomía no debería de existir. Pero como los catalanes y los vascos se han puesto tan pesados y como no es posible dirigir esto de un Estado, vamos a abrir, pero no lo definimos en la Constitución. Mientras que el Estado federal es la decisión constituyente, hay un pacto constituyente federal. En el Estado federal, el pacto constituyente federal es el punto de partida. El Estado autonómico es un punto de llegada, no está definido en la Constitución, sino que se construye a partir de la Constitución, pero no está definido en la Constitución, sino que está definido a través de los estatutos de autonomía. Y de ahí vienen ya después todos los problemas que nos vienen, que cuando llega el desarrollo del Estatuto de Autonomía acabamos tropezando con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional aplica la rebaja correspondiente porque el Estado suyo es el Estado unitario. Otra vez bastante claro, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay algunas de las afirmaciones que, sin yo ser un constitucionalista, bueno, pues hombre, tenemos un Estado vecino como Francia, que es un Estado netamente centralista y que no por ello deja de ser democrático. Otra cosa es que traspasado a la realidad española sea otra historia, ¿no? Yo creo que sí, que evidentemente en la Constitución española se establece un sistema de distribución de competencias, creo que es muy avanzado, veníamos de un Estado centralista como el Estado de Franco, pasamos a un Estado muy avanzado de descentralización. Es verdad que a los territorios históricos, Cataluña, Galicia, el País Vasco, se sumó después Andalucía y ya después hubo el café para todos del resto de las comunidades autónomas, pero bueno, es verdad que después hubo unos procesos que trataron de frenar ese traspaso de competencias. Primero fue la LOAPA, la famosa LOAPA en el año 83, y ya después fue cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos preceptos del Estatuto de Cataluña, que lo que resulta paradójico es que esos mismos preceptos están en otros estatutos de autonomía y siguen vigentes, ¿no? Cuando en realidad debería de ser, por un principio de legalidad, de decir que estos preceptos serían nulos porque se han declarado inconstitucionales en otros estatutos de autonomía. Pero sí. Sí, a ver, yo creo que ahí hay una disfunción entre lo que es España, que es un Estado plurinacional, lo que es, no cómo se define y cómo en la Constitución, entonces entre lo que es y lo que figura en la Constitución. Yo creo que lo que estaba planteando Ignacio es, bueno, pues en el 78 se llegó hasta donde se podía llegar, probablemente. Es verdad que en aquel momento, bueno, si la Constitución no están ni definidas las comunidades autónomas, porque... El anteproyecto, curiosamente, era mucho más federal, aunque después no se aplica, ¿no? Entonces, la Constitución ha permitido, de hecho, una especie de régimen federal, pero aquí, cuando empezamos a hablar del problema de Cataluña, tal y como está planteado en los términos actuales, es, bueno, pues es dar el paso o a la ruptura, y yo soy defensor del derecho a decidir, o a un Estado confederal, ¿no? Y por ahí sí que no se pasa. La disfunción se crea porque, evidentemente, la mayoría de los catalanes, un 80% defiende el derecho a decidir, se sienten como una nación. Bueno, en el País Vasco también hay un porcentaje muy importante, en Galicia, que es mi tierra, algo menos, ¿no? Pero bueno, esa disfunción está, y yo lo que sí que creo que, obviamente, que el poder reacciona cuando teme que la integridad territorial, que está consagrada en la Constitución de forma tan absolutamente clara, pues la ve en peligro, ¿no? Dicho eso, yo creo en el derecho a decidir, pero no creo en el derecho a decidir a cualquier manera, de cualquier manera. O sea, yo no creo en el derecho a decidir en el que la independencia se decide en un debate exprés en el Parlamento, como propuso esta misma semana Junts pel Sí. O sea, yo en eso no creo. Yo creo en un derecho a decidir, como en Escocia, o con una ley de claridad como la de Canadá, en el que las normas están claras, las mayorías tienen que ser claras, y donde efectivamente, de todas formas, si una sociedad de forma mayoritaria no quiere seguir con alguien, que con otra parte del territorio, pues tenga derecho a irse.
pero con claridad. Pero O no sea, deja de ser cierto. por la puerta de atrás. Yo lo que sí quiero recordar es el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Recuerdo aquellos años, los años 80, a principios de los 80, cuando se exigía un quórum en cada provincia, que hubiera una mayoría de sís del 50%, y me acuerdo que Almería no llegó ni siquiera a ese 50%. Y hubo una presión ciudadana se volvió a repetir el referéndum, y en esa segunda vez, creo que incluso los andaluces, bueno, es una comunidad autónoma que está a caballo entre las históricas y las no históricas, pues sí que hubo una movilización ciudadana importante para conseguir su Que fue autonomía. escuchada. Sí. Que fue escuchada. Julia, querías plantear... Sí, quería plantear, precisamente al hilo de lo que estáis comentando, en el Parlamento de Cataluña se está hablando de que se puede llegar a la independencia con una mayoría simple. En Canadá, en cualquier país serio que se plantea un proceso independentista, sabe que un pacto social implica que al menos 6 de cada 100, o sea, el 60%, con perdón, de los, al menos de los electores, tiene que estar favorable, porque se entiende que es una ruptura con la historia, con las relaciones económicas, políticas. Eso implica que la deriva a la que se está cayendo, ese pacto federal del que habla Pérez Royo, que no nació en la Constitución, pero se federalizó a través de las autonomías, y él considera que cabe un pacto federal, en mi opinión, yo creo que ya estamos llegando a que incluso el pacto federal no sea posible, y ya hay que ir a lo mejor a una suerte de confederación, pero ojo, donde todas las mayorías estén claras, donde haya realmente un debate sobre cómo rompemos o cómo dejamos de romper, pero lo que no vale es decir con una mayoría simple, porque yo que soy vasca, en el País Vasco no hay una mayoría todavía para la independencia. Claro. Entonces, pretender que con el 60%, es que incluso me parece No, pero déjame que os hasta plantee muy, algo. muy Es bajo. decir, que aquí se habla que como que la ruptura viene de esa salida desesperada de Artur Mas, ¿no?, que perdía las elecciones y tuvo que engancharse, ¿no?, al derecho a decidir, que estaba en las calles, como también un producto derivado también de lo que fue el 15M, y que reclamaba un derecho a decidir que no era solamente territorial, ¿no? Y es verdad que eso se ha convertido en una cosa como mucho más complicada, alambicada y llena de ruidos. Pero es verdad que aquí hubo un acuerdo central, muy constitucional, que era el acuerdo de 2 parlamentos, el Parlamento catalán, el Parlamento español, y acuerdo por parte de la ciudadanía catalana, y el Partido Popular utilizó al Tribunal Constitucional para frenar eso. Es decir, que hay una ruptura ahí de un acuerdo democrático que nace de la transición, es decir, que son ellos los que lo han roto, ¿no? Y de alguna manera, si se ha roto el contrato social, hay que reinventarlo. Y parece evidente que la reinvención del contrato pasa por algún tipo de pregunta, y que por tanto esta voluntad de querer encarcelar, ¿no?, a líderes catalanes por haber puesto urnas queda muy lejos de esta solución que es plausible, que entendería cualquiera, que pasa por escuchar qué opinan los catalanes. A ver, o sea, sin ninguna duda, el PP ha sido una fábrica de nacionalistas catalanes. Lo fue Aznar en el gobierno 96-2004. De hecho, Esquerra obtiene una subida en las elecciones del 2004, clarísima, sí, del 2000, ¿no? Y lo ha sido luego Rajoy en esos años de oposición, con la recogida de firmas contra el estatuto, etcétera. Lo es porque saben que ese discurso anticatalán también les genera grandes réditos electorales en el resto de España. Igual que Cataluña para el PSOE ha sido clave para llegar al poder, y sin Cataluña es muy complicado que el PSOE llegue a ser fuerza hegemónica en España. Para el PP no necesita Cataluña para llegar al poder, al revés, la necesita. Si hace un discurso anticatalán, le ayuda en el resto de España. Eso es así. Lo que se hizo con el estatuto es una chapuza impresentable. Se puede resumir en la frase del afeitado famoso de Guerra. No, mira, pues, para afeitar no pongas nada en marcha, porque eso es una locura, y al final has creado un choque de legitimidades, has utilizado el Constitucional de forma completamente indigna, con recusaciones, en fin, el espectáculo de Tremps, todo ello. Has permitido que los catalanes voten, se pronuncien, y luego lo llevas al Constitucional, lo cual es una locura, porque, bueno, en fin, lógicamente ese Constitucional tiene que pronunciarse, será antes de que voten los ciudadanos, pero una vez que votan los ciudadanos, ¿no?, pues Roma locuta, se terminó la cuestión, ¿no? Todo eso es así, es impresentable. Ahora, estamos en el punto actual, y en el punto actual yo creo que la solución, si se quiere, es muy sencilla y es obvio. ¿Tienen que decidir los catalanes? ¿Tienen que votar los catalanes? Es más, fíjate, hoy ha dicho Pablo Iglesias unas declaraciones que yo no comparto, que se vote en toda España. No.
la votación tendrá que ser en Cataluña, ¿vale? Porque eso es como si en un matrimonio tienen que decidir los dos si se separan. No, hombre, tendrá que ser la voluntad de uno de ellos. Entonces, la votación tiene que ser en Cataluña. Ahora, el resto de españoles tienen que poder decidir. ¿Cómo deciden? A través del Congreso, que es la soberanía de los españoles. Y, por lo tanto, tiene que haber un acuerdo entre los dos parlamentos, efectivamente, en el que los españoles están decidiendo, porque es el Congreso el que llega a ese acuerdo, y luego la votación será en Cataluña. El planteamiento es de Puigdemont, que ha dicho que no tiene dificultades en que vote el conjunto del Estado. Ya, pero es que, ¿no? a ver, Es decir, sobre todo porque parece, Manuel, cierto que una cosa de este calado, como planteaba Julia, no se puede solventar manu militari, ¿no? Como estos locos que están planteando que vaya el ejército, u otros que dicen, no, yo puedo unilateralmente tomar una decisión. No parece inteligente. Lo que parece más inteligente es que si todos vamos asumiendo que España es plurinacional, lo bueno es que todos lo entendamos, y que el conjunto de los españoles, si entienden que España es plurinacional y que hay gente que sueña por la noche cuando duerme en catalán, parece que de ahí se coligen una serie de realidades que están ocultas en algunos sitios de España donde creen que hablar en catalán es ladrar. Juan Carlos, ¿tú conoces algún sitio donde se haya hecho un referéndum de autodeterminación donde haya votado el territorio que se quiere independizar y el resto del territorio? No existe. Bueno, en Checoslovaquia, ¿no? A ver, pero eso es diferente, porque ahí fue un acuerdo pactado por completo de ruptura, no fue un ejemplo de derecho a autodeterminación. En Escocia votaron los escoceses, no votaron los ingleses, pero obviamente los ingleses tenían derecho a decidir sobre la cuestión, tenían tanto que fue el primer ministro británico y el que dio el visto bueno a esa votación. Pero claro que tiene que haber mayorías, porque si no, ¿qué haces? Vale, votamos todos. Pero insisto, que yo no digo que el resto de los españoles tienen que opinar, pero tienen, no solo opinar y codecidir, pero tienen la vía que es el Congreso. Votamos todos, perfecto. En Cataluña sale un 54% a favor de la independencia y en el resto de España un 90% en contra. ¿Qué haces al día siguiente? Claro. ¿No has resuelto el problema? Yo no voy a desvelar nada que no se sepa. Vamos a ver, en la Constitución no se recoge un derecho a la autodeterminación. Eso es así. Vamos a ver, si es que de todas maneras, desde el punto de vista jurídico, es incuestionable que los procesos de reforma de los estatutos de autonomía tienen que seguir un cauce que es el previsto en la Constitución y en las leyes, que son, bueno, pues el procedimiento es, primero a iniciativa de la comunidad autónoma, se elabora un texto, se remite al Congreso de los Diputados, pasa al Senado y después se aprueba definitivamente, como en su momento pasó con el Estatuto de Cataluña en el año 2004 o 2006. Claro, ahí hay una participación del conjunto del Estado en la modificación. Ahora bien, ese es el cauce legal y es el único desde el punto de vista legalmente posible. Otra cosa es que entendamos que es una solución política la que hay que darle a este asunto. Y es evidente que el cauce legal es el que hay y no permite más que lo que hay, y si no, pues pensar que hay una solución, que debe ser una solución política, porque hay una realidad que es incontestable. A veces tengo la sensación de que se recurre a la Constitución como para frenar la democracia, ¿no? Y de alguna manera esos frenos no democráticos que tiene nuestra propia Constitución, por ejemplo, en la limitación de los referéndums, ¿no? En la limitación de la participación popular, son contrarios, ¿no?, a lo que sería una esencia democrática, aunque estén en la Constitución. Claro, pero por tanto parece evidente que para salir de esta trampa hace falta decisiones políticas, es decir, no trasladaros a los jueces, ni trasladar de alguna manera a las instituciones cosas que no pueden solventar, sino es forzando demasiado las relaciones hasta la ruptura. Hay una cosa de fondo, y es que a los españoles nunca nos han preguntado realmente, nunca, cómo queremos convivir conjuntamente, sino que ha sido un todo o nada, ¿no? Y aquí no ha habido realmente una discusión constitucional, salvo en 1931. Y por tanto, ya va siendo hora de que los españoles enfrentemos realmente cómo queremos convivir los diferentes pueblos que integramos España. Yo también le quiero preguntar a los catalanes, bueno, ¿estáis dispuestos también a construir España o solamente queréis construir Cataluña? Creo que es un elemento bien relevante. Yo estos argumentos no los comparto porque, primero, me parece que es una garantía de convivencia, primero, la Constitución, que ha sido aprobada mayoritariamente en el año 1978, y en segundo lugar estamos en un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho implica una serie de garantías, es la ley como manifestación de la soberanía popular. Lo que no podemos hacer es desconocer la ley cuando no nos interesa. Yo me parece muy bien que se quieran plantear nuevas propuestas, pero esas deben ser por los cauces legalmente establecidos o constitucionalmente establecidos. Entonces, me parece que los jueces tienen que aplicar las leyes que han sido aprobadas por un Parlamento que representa la soberanía popular. Yo creo que cualquier iniciativa es posible en democracia. Otra cosa es que después
sea legalmente se consigan las mayorías para modificar las realidades legales. Pero creo que debemos de partir de que mayor garantía que un Estado de Derecho y el imperio de la ley, me parece que no hay más. Claro, es verdad que hemos estado planteando también las dificultades que está teniendo el Estado de Derecho en España. Es decir, cuando vemos que el ministro del Interior se reúne con comisarios para inventar pruebas falsas, ¿no?, contra adversarios políticos, cuando se utilizan los medios de comunicación que están en manos de unas minorías para construir odios y amores, donde la deliberación no es realmente algo repartido de manera equitativa, uno pone en cuestión, ¿no?, el Estado de Derecho en el que vivimos. Aunque es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo, en que puede ser una basura, pero es lo que tenemos, ¿no?, y por tanto su alternativa puede ser peor. Ahora bien, creo que sigue siendo cierto que sabemos desde el Critón que la desobediencia civil, es decir, la desobediencia con criterios universalizables, que se hace sin violencia y que estás dispuesto a asumir la culpa que te corresponda por haber desobedecido, es un criterio que nos permite avanzar. Rosa Parks, si no desobedece, pues seguramente los negros no se podrían sentar en la parte de delante de los autobuses. Y en España creo que estamos en un momento en donde parece que la desobediencia civil es un elemento que nos va a permitir seguir avanzando, porque si no, con una Constitución que, como hemos visto en lo que llevamos de programa, viene marcada desde una ley franquista, que es la ley para la reforma política, donde hay unos blindajes que viene con monarquía, que viene con un sistema electoral que genera desproporcionalidad, que viene con la imposibilidad de una Constitución Federal del Estado. Ahí estamos atados de pies y de manos y por tanto tiene que ocurrir algo. Y una de las cuestiones que quería plantearos, ¿no?, y por eso utilizamos el tema de la quiebra del bipartidismo y lo que está ocurriendo en Cataluña como un elemento que abre, ¿no?, una grieta, y por esa grieta si se nos va a colar más democracia o si nos va a colar menos democracia. Era un poco la pregunta que se abría. Hemos visto que desde Cataluña lo que ha venido siempre en términos democráticos ha sido impulsos democráticos en España, no lo contrario, ¿no?, y ha sido desde otros lugares desde donde ha venido freno democrático. Sigo pensando que hay que confiar en la gente, ¿no?, y en ese sentido creo que no se puede encarcelar a nadie, no sé cómo lo veis, por preguntar a la gente, ¿no? Y a mí me gustaría también que el conjunto del Estado opinásemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Partido Popular no nos está realmente representando. A lo mejor está representando a una parte de españoles de ámbitos rurales, mayores de 65 años, que son los que votaron esa Constitución, porque más del 60% de la gente no la ha votado en España. Y por tanto es una Constitución que igual está representando a una España, bueno, pues que ya no es el conjunto de los españoles y las españolas. Pues voy a disentir contigo. Haces muy bien en disentir. Mira, en primer lugar, nadie va a ser encarcelado porque el delito por el cual están siendo procesados los que apoyaron y convocaron el 9N es por desobediencia, esto es inhabilitación, ninguna pena de cárcel. En segundo lugar, la Constitución se votó. Y además en otros países, ni en Inglaterra se ha votado, porque como sabes es medieval, en Estados Unidos se votó en su día. Yo creo que las constituciones tienen que evolucionar. Esta Constitución, quizá por su origen, es muy rígida, efectivamente, en su capacidad de reforma. Ahora bien, cuando se quiso incluir la estabilidad presupuestaria, necesitaron 3 días y punto. O sea que cuando se ha querido se ha podido hacer. Otra cosa es que haya que hacer un pacto político, que sí que creo que la salida no puede ser más penas, más delitos, más procesos, sino que tiene que ser a través de un pacto político sobre esa ruptura de la legitimidad de 2 choques que se produjo en su momento al recurrir al Constitucional e impedir, porque algo ya votado fue anulado cuando ya había sido pulido. Esa ruptura de legitimidad tiene que salir de alguna manera a través de algún acuerdo político que incluya desde la financiación y que incluya la posibilidad de que en Cataluña puedan votar con la aquiescencia de todos los demás, efectivamente, a través de la legitimidad que pueda dar el Congreso y el Senado. Yo veo que es muy difícil la situación en la que estamos, es muy compleja. Hace poco estuve en el juicio de Mas, ahí en el 9-1, y hasta la gente en la calle. Hay un ambiente de yo quiero votar y no me dejan. Ese ambiente no se va a poder combatir con más sentencias. Una cosa es la defensa del Estado de Derecho, otra cosa es tener la inteligencia política para encauzarlo. Ignacio, 30 segundos sí, porque nos hemos comido el programa. Un añadido a lo que dice Julia, es el hecho de que en 3 días se ventiló la modificación de la Constitución del artículo 135, pero también tengo que decir que si en ese Parlamento hubieran estado grupos parlamentarios como los que hay ahora, pues hubieran solicitado la consulta popular. Claro, lo que pasa es que en aquel momento no había el 10% de parlamentarios que pudieran solicitar la consulta popular. Hoy por hoy, tal como está configurado el Parlamento, al menos algún grupo parlamentario lo ha dicho. Sí. Mirad, hemos visto que
el bipartidismo genera profundas tensiones en su quiebra, ¿no? Y entre ellas es la demanda de un cambio del sistema electoral, ¿no? Que permita realmente que el Parlamento represente, ¿no? A la España real, no una España distorsionada por un sistema electoral que viene del franquismo. Hemos visto también que la quiebra, ¿no? de ese principio centralista y ese principio de las autonomías que hemos visto que no estaba definido en la Constitución, sino que no era una forma política articulada, sino que estaba marcado, apuntado y después se ha ido rellenando, yo creo que a veces de una manera muy torticera. Por ejemplo, cuando en Madrid tanto el PP o el PSOE necesitaban mayorías, permitían trasladar la imagen de que tanto el PNV como Convergencia y Unión estaban chantajeando al gobierno de Madrid para conseguir cosas a las que tenían derecho porque eran, ¿no? Principios de autonomía y de autogestión que estaban inscritas, ¿no? En la propia condición autonómica, pero que se presentaban, ya digo, como chantaje. Y por tanto, creo que ha sido una mala manera de construir una España que se quiere llamar federal, pero que no lo es, ¿no? Como se demuestra en el hecho de la práctica imposibilidad de que lleváramos el Tribunal Constitucional a Barcelona sin que algunos no amenazaran con un golpe de Estado. El tercer elemento que hemos venido señalando es la monarquía, ¿no? La monarquía como de alguna manera la clave de bóveda, ¿no? De todos estos elementos que explican esa continuidad también, como decía Pérez Royo, desde los reyes católicos, ¿no? Es decir, un principio monárquico, ¿no? Que ha estado permanente en la construcción política de España y que Cánovas del Castillo de alguna manera lo eleva, ¿no? a un gran mito vinculándolo a los visigodos, al centralismo, al imperio y a la monarquía católica, ¿no? Y que de alguna manera es quien le va a entregar también al ejército la necesidad de garantizar, ¿no? Esa unidad de España. Vamos a escuchar a Pérez Royo. La guerra civil se hace para liquidar esa manifestación. ¿Ustedes qué quieren? ¿Ejercer el poder constituyente y decir que ustedes pueden constituirse como quieren? Nunca más, nunca más. Y una guerra civil que va a destruir toda la obra de la República de una manera sistemática. Y uno de los elementos clave es la República. España es constitutivamente monárquica. Es por derecho natural monárquica. Y eso es artificial y es contrario a la naturaleza de la sociedad española y hay que erradicarlo por completo. Y por lo tanto la monarquía estaba ya en el código genético del régimen que nace de la guerra civil. Lo que pasa es que Franco, claro, el desprestigio de los Borbones y todas esas cosas, pero no se atreven. Pero en cuanto tienen los primeros problemas, el régimen después de la Segunda Guerra Mundial, y hay todo el ostracismo al que está condenado el régimen de Franco, la respuesta es la ley de sucesión en la jefatura del Estado y la proclamación de España como reino. ¿Cuál es la defensa que se hace en el régimen de Franco frente a esa situación? España es un reino. Circunstancialmente tenemos una dictadura porque ha habido una guerra civil, porque ha sido una circunstancia muy difícil, pero España es un reino, es una monarquía más como cualquier otra. Cuando en el 56 viene la primera crisis interna importante del régimen de Franco, ¿cómo se responde? Con la ley de principios del movimiento nacional, donde España se reafirma otra vez y se dice que la monarquía es la forma política del pueblo español. Sí, la monarquía es la forma política del pueblo español. Y cuando ya se está preparando la muerte de Franco y se está preparando el final de esto, la ley orgánica del Estado, la última de las leyes fundamentales, viene la reafirmación de nuevo de España como reino y donde se contempla que en caso de enfermedad del jefe del Estado será el heredero de la corona el que lo sucederá en ese momento, el que ocupará su lugar. Es decir, que la monarquía está en todo el régimen de Franco desde el primer momento. En la guerra civil se hace para restaurar la monarquía. La monarquía es el tapón que se pone y que dice, mientras esté la monarquía, aquí se va a mover todo dentro de unos límites, que lo vamos a tener controlado. Moviéndose, evidentemente va a haber movimiento, no va a ser todo exactamente lo mismo, porque va a haber evolución y va a haber cambio y una cosa, pero dentro de unos límites de los que... Y mientras no se toque la monarquía, esto está estabilizado dentro. Y eso es lo que... esa es la importancia de la monarquía. La monarquía es el tapón. La monarquía es el tapón que mientras no salte ese tapón, esto se mueve dentro. Y claro, aguas estancadas que generan corrupción, que genera bipartidismo, que genera clientelismo, que genera todos los vicios que se han ido produciendo en la historia de España, porque en la historia de España siempre ha sido así, con una monarquía que era el tapón y el punto de las clases dominantes
por eso que garantizaban su mantenimiento como clase dominante y que hacía que la sociedad fuera tan enormemente desigualitaria. Pues España es mucho más desigualitaria que los demás países, en cierta medida porque nosotros hemos tenido una monarquía como forma política que se ha proyectado durante muchísimo más tiempo y con más intensidad que en el resto de los países europeos. Lo es, lo ha sido, aparece en Wikileaks. Yo a los alumnos les digo siempre, ¿en Wikileaks aparece algún rey? No, nada más que el rey Juan Carlos. Cuando los americanos quieren conseguir algo, dicen, ahí hay que hablar con el rey, que el rey tiene mucho peso y nos interesa promover que, en fin, que las películas encuentren que hacemos nosotros en Hollywood, encuentren mejor trato y se puedan poner con más facilidad, en fin, o lo que sea. El rey sigue siendo un elemento, un centro de poder importante. El rey no es la reina de Inglaterra, el rey no es el rey de Bélgica, sino que o el de Dinamarca, ¿no?, donde los hijos del rey van a la escuela pública. El rey, la monarquía, como de alguna manera el cierre de esta trama que venimos comentando, ¿no? Una trama que es económica, que es política, que es social, que es religiosa, que son las grandes empresas, que es parte, ¿no?, histórica de la judicatura, y esa trama, ¿no?, de alguna manera quien la sostiene es la monarquía, y quizá eso explica por qué cuando obligan a abdicar a Juan Carlos I es el PSOE, ¿no?, quien más de alguna manera hace porque eso se lleva a buen puerto, es Rubalcaba, ¿no?, el que va a hacer una defensa, ¿no?, de rey Juan Carlos en su abdicación para garantizar la continuidad en la figura de Felipe VI. Ya digo, como clave que sostiene este entramado que venimos analizando. Bueno, yo creo que la definición como tapón está bien vista, ¿no? Yo no sé si son, en fin, ahí vuelve a haber vasos comunicantes, los poderes se apoyan en la monarquía, poderes económicos o más estructurales de España desde hace mucho tiempo se apoyan en la monarquía, y bueno, y la monarquía sí que ejerce ese papel, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, efectivamente, la monarquía se votó hace 40 años en unas circunstancias que eran las que eran, quiere decir que el PC tuvo que renunciar a la República y consideró, y a mí no me gusta hacer en ese tipo de revisionismo histórico, no me gusta, porque yo creo que el PC hizo en aquel momento lo que pudo, es muy fácil criticarlo ahora, pero yo creo que en aquel momento hizo lo que pudo, pero bueno, han pasado 40 años y yo creo que sí, que los españoles deberíamos tener derecho a votar y decidir libremente cuál es la forma de Estado que queremos, ¿no? Conste, yo soy absolutamente republicano, no tengo claro que ganásemos los republicanos en un referéndum, pero bueno, creo que tenemos derecho a que ese referéndum exista, ¿no? Y en ese sentido, y ya que has hablado de impugnación, yo lamento, como votante, siempre que voy a las urnas lo lamento, que no haya un partido, Izquierda Unida más, pero que no haya un partido que claramente convierta en un eje central de su discurso la impugnación de la monarquía, ¿eh? O sea que tú que alguna influencia tienes en Podemos, mira a ver qué se puede hacer ahí en los próximos programas electorales. Un humilde compañero de viaje. Esa expresión de compañero de viaje que es peligrosa, ¿eh? Hablando de compañero de viaje, el PC hizo lo que pudo, que no es mucho, ¿no? Sobre todo visto después del resultado electoral que obtuvo. Hubo gente que aguantó, ¿no?, y que recibió un precio alto, ¿no?, por de alguna manera no asumir esas transformaciones. La monarquía, Ignacio. Sí, yo sí que quería hacer un inciso siempre desde el punto de vista jurídico. En el caso de, no sé por qué estamos tan empeñados, la Constitución Española de 1978 tiene 39 años. Hay constituciones más veteranas, de 200 años. Que, vamos a ver, cuando uno estudia Derecho Constitucional sabe que las constituciones, a diferencia de las leyes, tienen una vocación de perdurabilidad y, por tanto, de permanencia en el tiempo. Sí, pero así como las leyes pueden modificarse por unas mayorías simples o parlamentarias o cualificadas, pero en todo caso la Constitución requiere un quórum reforzado, porque es la ley de leyes. No, esto es lo que uno estudia desde el punto de vista de Ignacio, hay constituciones que no se pueden reformar, simplemente no admiten la reforma. Sobre todo las que vienen de dictaduras, como la de Chile, que deja armada a Pinochet, y esta, que la dejan marcada, y en la Constitución española hay una cláusula de intangibilidad que históricamente nacen para impedir que regrese las monarquías y garantizar las repúblicas. En España hay una cláusula de intangibilidad de la monarquía, lo cual es un poco un sinsentido. No legalmente, como dice Ignacio, porque efectivamente hay constituciones donde existe una cláusula de intangibilidad en la propia Constitución. En España no existe formalmente,
existe casi por la vía de hecho, por la rigidez y las mayorías que requiere. Pero a ver, ¿por qué? Es verdad, siempre ponen los que... Siempre se pone el ejemplo de Estados Unidos, 200 años de Constitución, bueno, están las enmiendas, vale, pero es verdad que la Constitución española se vota en unas determinadas circunstancias. Y es verdad, y unas determinadas circunstancias son, bueno, pues con los militares ahí teniendo una presencia muy importante. Termino ya, Ignacio. Y también que la aceleración histórica en transformaciones sociales, en mil cosas que se han producido en estos 39 años, no son las que se producían en el siglo XIX, en el siglo XX. Y sobre todo, yo le doy la vuelta al argumento, ¿cuál es el problema con votar determinadas cuestiones? Pero vamos a ver, no lo hay. Pero si es que vamos a ver, si yo he estado viendo desde algún dirigente de izquierdas reivindicar la Constitución como programa político. Si precisamente en España el problema no es que haya que cambiar la Constitución, sino es que hay que aplicar la Constitución. Ese es el problema. Si es que estamos empeñados, algunos, en modificar la Constitución, la monarquía, en fin, cuando en realidad hay una Carta de Derechos Fundamentales y hay un programa de derechos que es lo que hay que aplicar. Un derecho a una vivienda digna, los derechos fundamentales, a la libertad de expresión y libertad ideológica, libertad de información, que cada día se están poniendo en cuestión. A mí eso es lo que me preocupa. Si yo creo que esta Constitución sigue siendo válida y más válida que nunca. O sea, aquí el problema está en que debe de aplicarse y tenemos que pedir la aplicación de ella. Y cuando estamos hablando de la libertad de expresión, estamos viendo cómo hay en las redes sociales gente que se le está encarcelando por hacer uso de su libertad de expresión, lo que tenemos que hacer es invocar la Constitución. Si ese es el problema. Julia. El problema yo estoy viendo también que es la aplicación práctica de la Constitución, volviendo a, por ejemplo, a la construcción de casos contra los soberanistas, fraudes que se están detectando ahora con la utilización de medios de comunicación de determinados periodistas. Lo que se trasluce es que es un Estado policial, porque la policía es la que investiga, la que da la investigación a los fiscales y la que al final es la que lleva este ritmo en el que estamos provocando una situación según la cual la propia monarquía, que podría ser y que debiera ser revisable, porque efectivamente se votó en su momento en unas circunstancias concretas, la propia monarquía es la que peor ha actuado frente a la propia Constitución, que es la que le daba la legitimidad. O sea, para Juan Carlos I ha habido que forzarlo todo porque había una demanda de paternidad de un señor que hubiera sido hermano mayor de Felipe VI. Ha habido que forzar el sistema para la propia imputación de la infanta, donde un juez fue obligado a dictar un auto de imputación de 200 y pico folios y ahora ha sido absuelta con 6 párrafos. Estamos en una situación, mientras tanto, la familia de Juan Carlos I en el exilio vivía un poco del apoyo de los monárquicos y del dinero que le daban ahí en Estoril, y ahora está dentro de las personas más ricas de Forbes, ¿no? Efectivamente, al final, la actuación de la propia monarquía forma parte también de esta especie de implosión en la que estamos, sistémica, en la que estamos metidos, o esta crisis que no sabemos por dónde se va a desembocar. Mira que los ricos hicieron un guiño regalándole un yate que se llamaba Bribón, pero no nos dimos cuenta. Decía Talleyrand, una frase que me gusta repetir, el canciller francés, desde la Revolución Francesa, decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Los Borbones franceses se refería, obviamente. Nos tenemos que ir. Yo no soy muy optimista respecto de las posibilidades de aplicar la Constitución, sobre todo porque para eso haría falta una división de poderes que a día de hoy está cruzada por el hecho incontrovertible de que vivimos en un estado de partidos y que los órganos de control de los jueces están marcados por la influencia de los partidos políticos. Hoy, recordábamos, el Tribunal Constitucional es renovado por el acuerdo entre 2 grandes partidos. No prosperas en las grandes estructuras de la magistratura si no tienes apoyo de alguno de los grandes partidos, y por tanto creo que esa posibilidad de aplicar la ley de manera diferente a como se ha aplicado hasta ahora es difícil, y aún más cuando, siguiendo a Hayek, decidieron trasladar al ámbito supranacional aquellas cosas que no tenían legitimidad para ser hechas en el ámbito nacional, de manera que perdemos soberanía, perdemos democracia y nos dicen que es que lo manda Bruselas. Durante estos 40 años ha habido un elemento que además acompañaba esta inviabilidad de la transformación de la monarquía, del bipartidismo y del antifederalismo,
que es el papel del ejército. Hoy el ejército en España no es una amenaza, sin embargo vivimos en un mundo crecientemente militarizado, y ahí está Donald Trump. No está mal que recordemos quién tiene el poder de las armas y el papel que ha desempeñado en toda esta historia. Nos despedimos aquí en La Tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria, y por eso nos despedimos escuchando a Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, recordándonos cuál ha sido el papel del ejército y su vinculación con la monarquía en España. Hasta la semana que viene. Ahora el Estado unitario y centralista ha sido un elemento clave en el mantenimiento del poder y del sistema político de la derecha española, y nosotros hemos tenido no solamente la monarquía, hemos tenido un ejército, hemos tenido un poder militar tutelando al poder civil. Eso no se puede hacer en un Estado federal, en un Estado políticamente descentralizado, y eso lo hemos tenido hasta el golpe de Estado del 23F. La última manifestación fue el golpe de Estado del 23F, que eran los últimos rescoldos que quedaban todavía de intento de mantener que el poder civil existe en España, pero que hay una tutela de un poder militar, que tiene vinculación directa con el rey, y que no responde a la soberanía popular, pero que vigila. Y eso lo hemos tenido, bueno, toda la historia de España, toda sin excepción, hasta el golpe de Estado del 23F. Ahí es donde eso se viene abajo. Y todavía, yo te diría que eso ideológicamente está presente todavía. No se repara, pero la abdicación de Juan Carlos I, ¿cómo se hace? Se hace con un acto por la mañana, en la Zarzuela, donde el rey Juan Carlos le transmite a su hijo, Felipe VI, que todavía no es rey, que todavía no ha ido a las Cortes a jurar, que todavía no es rey, le transmite el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Eso se hace por la mañana en un acto privado, en la Zarzuela, como si el mando de las Fuerzas Armadas fuera un asunto familiar, que se transmite de padre a hijo y que el ejército tiene una conexión con ellos. No es con el gobierno de España, con el Estado de España, sino una conexión. Y una vez que ha tenido esa transmisión, se presenta con un uniforme de capitán general por la tarde en las Cortes para ser proclamado rey. Es decir, la ideología de que hay un poder militar vinculado a la monarquía, que es independiente del poder civil y que está ahí vigilando, eso no tiene, claro, ya está una manifestación light, devaluada, ¿no? Pero eso estuvo en la transición, está presente. Todo eso es el Estado unitario y centralista, claro. En la monarquía, la conexión con la monarquía, la Iglesia católica, el ejército, y eso es lo que forma el sistema de poder. Y para eso el Estado unitario es su fórmula, claro. El Estado políticamente descentralizado lo dificulta muchísimo. Yo no digo que sea imposible, pues la prueba es que seguimos teniendo un sistema de poder más o menos emparentado con el anterior y ya tenemos unas autonomías que funcionan y esto, pero